Lo que nadie te está diciendo en la televisión americana, esto cambia todo. Escucha bien. Mientras Washington habla de sanciones y el Pentágono mueve portaaviones al Golfo Pérsico, algo mucho más profundo está ocurriendo en el tablero geopolítico mundial. En octubre de 2025, Rusia e Irán formalizaron una asociación estratégica integral que creó un marco institucional para transferencias de tecnología, producción conjunta y cooperación militar a largo plazo. Y eso no es todo. Las restricciones de la ONU sobre misiles balísticos para Irán expiraron en 2023, lo que erosionó las barreras legales para transferencias de misiles, dejando solo consideraciones políticas y estratégicas como los últimos obstáculos. ¿Lo entienden? El mundo jurídico ya cambió. La comunidad internacional perdió ese freno y Moscú lo sabe perfectamente. Para Israel, un Irán equipado con sistemas Iskander representaría una escalada cualitativa, permitiendo ataques de precisión contra bases aéreas, instalaciones de inteligencia y centros urbanos, con tiempos de advertencia reducidos y mayor probabilidad de penetrar las defensas. Hablemos de números reales. La arquitectura de guía del Iskander integra navegación inercial, actualizaciones satelitales, GLONASS y coincidencia óptica de escena en la fase terminal, logrando un error circular probable de tan solo 5 a 7 metros. Eso no es un misil, eso es un bisturí de guerra. Y la ironía histórica que nadie en CNN te va a mencionar, la falta de apoyo significativo de Rusia a Irán durante la guerra de 12 días con Israel no pasó desapercibida en Teherán. A pesar de las contribuciones significativas de Irán a la guerra de Rusia en Ucrania, Moscú ofreció poco más que una condena verbal. Un miembro del Consejo de Discernimiento iraní lo dijo directamente: la guerra provoque la alianza estratégica con Moscú no vale nada, y aún así, estos dos países siguen construyendo juntos una arquitectura militar que redefine el Medio Oriente. Mira, hay algo que necesito que entiendas antes de que sigamos adelante. En este mundo, los titulares que más importan son casi siempre los que los medios principales mencionan de pasada, enterrados entre noticias de farándula y política doméstica. El acuerdo de misiles entre Rusia e Irán es exactamente ese tipo de historia. Una que cambia el juego completo, pero que la mayoría de los americanos que ven CNN o Fox News no comprenden en su profundidad real. Así que vamos a desmenuzarlo, paso a paso, con honestidad y sin agenda política. Primero, hablemos del contexto, porque sin contexto, los datos son solo números flotando en el aire. La guerra de los 12 días, en junio de 2025, fue el primer test real de un conflicto abierto entre Israel e Irán. En esas 2 semanas, Israel logró debilitar las defensas aéreas iraníes y causó daños significativos a la infraestructura militar y nuclear del país. Irán lanzó contraataques, más de 550 misiles balísticos y más de 1.000 drones suicidas, pero el daño estratégico ya estaba hecho. Las defensas iraníes quedaron comprometidas, sus instalaciones nucleares golpeadas. Y lo que es más grave desde el punto de vista de Teherán, su credibilidad como potencia regional quedó en duda. Ahora bien, cuando un país sufre ese tipo de humillación estratégica, tiene básicamente 2 opciones. La primera es negociar, ceder terreno y buscar un acuerdo diplomático. La segunda es reconstruirse, rearmarse y hacerlo más rápido que sus adversarios. Después de la guerra de los 12 días, el gobierno iraní aceleró las negociaciones con Rusia y China para adquirir sistemas de misiles avanzados. Irán escogió la segunda opción, y escogió bien desde su propia lógica de supervivencia, porque a ningún país en la historia le ha ido bien la rendición unilateral cuando su adversario tiene armas nucleares no declaradas y el apoyo político del poder más grande del mundo. Aquí es donde entra Rusia, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque la relación entre Moscú y Teherán no es la alianza sólida y confiable que muchos analistas occidentales describen. Es algo mucho más complejo, más parecido a un matrimonio de conveniencia entre 2 países que se necesitan mutuamente, pero que desconfían el uno del otro en momentos críticos. Cuando el presidente Putin fue preguntado en el Foro Económico de San Petersburgo en junio de 2025 qué haría Rusia si Estados Unidos o Israel asesinaran al líder supremo de Irán, se negó a responder. Ni siquiera quiero discutir esa posibilidad, dijo. Eso, mis amigos, no es el lenguaje de un aliado sólido. Eso es el lenguaje de alguien que ya tiene calculado cuánto puede arriesgar y dónde están sus límites. Y los límites quedaron expuestos de manera brutal. 8 meses después de esa declaración, el escenario se hizo realidad.
La respuesta de Rusia fue un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores condenando los ataques, 4 llamadas telefónicas a líderes del Golfo ofreciendo mediación y silencio del Kremlin mismo. Irán estuvo años suministrándole a Rusia drones Shahed que le permitieron sostener su campaña en Ucrania. Decenas de miles de drones. Y cuando llegó el momento más crítico para Teherán, Moscú ofreció palabras, solo palabras. Un miembro del Consejo de Discernimiento iraní no tardó en decirlo públicamente. La alianza estratégica con Moscú demostró no valer nada. Entonces, ¿por qué Irán sigue haciendo negocios con Rusia? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y la respuesta es igualmente reveladora. Porque en geopolítica no existe el lujo de la pureza moral. Irán necesita armamento que solo Rusia puede proveer. Y Rusia necesita demostrar que todavía es un socio relevante ahora que el flujo de drones iraníes hacia Ucrania ha disminuido. La última colaboración puede ser el intento de Rusia de demostrar que todavía es un socio valioso, aunque ya no depende de las entregas iraníes de drones para abastecer a su ejército. En otras palabras, estamos viendo a 2 potencias regionales que se usan mutuamente porque no tienen mejores opciones, no porque se amen. Y eso, paradójicamente, hace que el acuerdo sea incluso más peligroso para la estabilidad regional, porque una alianza basada en necesidad mutua y desconfianza recíproca puede producir decisiones impulsivas que ninguna de las 2 partes realmente controla. Ahora hablemos del Iskander, porque cuando hablamos de este sistema de misiles, no estamos hablando de una pieza de artillería ordinaria. La arquitectura de guía del Iskander integra navegación inercial, actualizaciones satelitales GLONASS y coincidencia óptica de escena en la fase terminal, logrando un error circular probable de tan solo 5 a 7 metros, lo que le otorga la precisión necesaria para neutralizar centros de comando blindados, nodos de defensa aérea, pistas de aterrizaje, centros logísticos y concentraciones de tropas con un mínimo de misiles. Piensen en lo que significa ese nivel de precisión para la ecuación de seguridad en el Medio Oriente. No estamos hablando de misiles que caen cerca, estamos hablando de misiles que entran por la ventana que tú les indiques, y eso cambia fundamentalmente los cálculos de disuasión de todos los actores en la región. Para Irán, que ya posee un extenso inventario indígena de misiles balísticos, incluyendo las familias Fateh, Treshnos 13, Zolfagar y Kiam, la adquisición del Iskander representaría un salto cualitativo y no cuantitativo, introduciendo capacidades avanzadas de contrainterceptación que sus misiles de producción doméstica aún no logran replicar consistentemente. Es decir, Irán no necesita más misiles. Irán necesita misiles que puedan atravesar las defensas que Estados Unidos e Israel han construido en la región. Y el Iskander, con su maniobrabilidad en la fase terminal y su capacidad de volar a trayectorias cuasi balísticas, es exactamente el tipo de arma diseñada para hacer eso. Ahora bien, aquí viene el giro que los medios americanos no están conectando correctamente. En julio de 2025, justo después de la guerra de 12 días, Irán recibió baterías de misiles tierra-aire HQ-9B chinas, un sistema de defensa aérea avanzado de largo alcance. Y en diciembre de 2025, Irán llegó a un acuerdo para adquirir el sistema de misiles antiaéreos portátil Verba ruso, incluyendo 500 unidades de lanzamiento y 2.500 misiles 9M336. ¿Ven el patrón? En el espacio de 6 meses, Irán recibió o acordó recibir 3 sistemas militares avanzados de 2 países diferentes. Eso no es improvisación, eso es una estrategia deliberada y coordinada de reconstitución militar que estaba planeada con mucha anticipación. Y los rusos no se limitaron solo al hardware. Rusia suministró a Irán sistemas de guerra electrónica Krasuka en 2025 y, según reportes, compartió lecciones de su extensiva campaña de interferencia GNSS en Ucrania. A lo largo de 2 años de combate, las fuerzas rusas refinaron qué frecuencias, niveles de potencia y geometrías son más efectivas contra municiones occidentales que dependen del GPS. Eso es conocimiento que tiene un valor incalculable en el campo de batalla moderno, porque los misiles de precisión americanos y los sistemas guiados por GPS pierden gran parte de su efectividad cuando el enemigo sabe exactamente cómo interferir con sus señales de navegación. Y Rusia, con su experiencia en Ucrania, ahora tiene ese conocimiento y lo está transfiriendo.
Rusia y China han actuado cada vez más como los ojos de Irán, proporcionando activos estratégicos de alta tecnología que van desde vigilancia orbital hasta guía avanzada de misiles. Esta cooperación se aceleró significativamente tras las escaladas regionales de 2025. Y aquí está lo que muchos americanos no entienden todavía. Cuando hablamos de Rusia e Irán intercambiando tecnología militar, no estamos hablando solo de dos países ayudándose mutuamente. Estamos hablando de la construcción de una arquitectura de guerra que está diseñada específicamente para contrarrestar las ventajas tecnológicas que Estados Unidos ha acumulado durante décadas. Cada transferencia de tecnología, cada intercambio de inteligencia operacional, cada ejercicio naval conjunto, todo eso apunta en la misma dirección. Y luego está China, porque no podemos hablar de este triángulo estratégico ignorando a Beijing. Durante el desarrollo militar en el Medio Oriente, en los primeros meses de 2026, China desplegó buques en la región capaces de rastrear la flota estadounidense y proporcionar datos de targeting para las operaciones iraníes. Empresas chinas publicaron imágenes satelitales de activos estadounidenses en la región, incluyendo una batería THAAD y aviones F-22 desplegados en Jordania e Israel, respectivamente. Eso no es una coincidencia. Eso es una demostración deliberada de capacidad, un mensaje enviado a Washington que dice: sabemos dónde están sus activos y los países con los que ustedes están en conflicto también lo sabrán. Eso, en el lenguaje de la disuasión estratégica, es una señal enormemente significativa. Ahora volvamos a la pregunta central de este episodio. ¿Por qué el acuerdo de misiles Iskander específicamente desata una crisis? La respuesta está en la matemática de la disuasión regional. El sistema teóricamente capaz de portar cargas nucleares amplifica las preocupaciones de proliferación, dado el avanzado nivel de enriquecimiento de uranio de Irán, incluso si no se transfieren ojivas nucleares. Y eso es lo que mantiene despiertos a los planificadores de defensa en Tel Aviv, en Riad, en Abu Dhabi. No el misil en sí mismo, sino el potencial de lo que ese misil podría eventualmente portar si Irán cruza el umbral nuclear. Estamos hablando de un cambio en la ecuación de seguridad que afecta a todo el Golfo Pérsico, al Mediterráneo Oriental y, en última instancia, a los intereses americanos en toda la región. Y hay algo más que los analistas están subvalorando. Las fuerzas rusas suministraron a Irán inteligencia en tiempo real, incluyendo datos sobre las posiciones militares de Estados Unidos. Esta asistencia incluyó feeds satelitales de activos rusos que ayudaron a Irán a monitorear los movimientos americanos en el Medio Oriente. Piensen en las implicaciones de esto por un momento. Cuando un soldado americano está sentado en una base en Bahrein o en Qatar, las posibilidades de que Moscú esté monitoreando esa base y compartiendo esa información con Teherán son reales. Eso no es teoría conspirativa, es lo que fuentes de inteligencia estadounidenses han reportado directamente. Y eso significa que el perímetro de seguridad de las fuerzas americanas en el Medio Oriente es, en el mejor de los casos, comprometido. Hay que hablar también del lado económico de todo esto, porque la geopolítica siempre tiene una base material. El conflicto iraní causó que los beneficios del petróleo ruso alcanzaran 760 millones de dólares diarios y que las ganancias por ventas de petróleo y gas se duplicaran en marzo de 2026. En otras palabras, mientras el mundo occidental debate sobre sanciones y presión económica, Rusia está facturando cantidades récord de petróleo gracias en parte al caos que rodea al estrecho de Hormuz. Las sanciones internacionales diseñadas para debilitar a Moscú están paradójicamente siendo neutralizadas por el mismo conflicto que esas sanciones supuestamente debían prevenir. Eso es lo que sucede cuando la política exterior se diseña sin tomar en cuenta las consecuencias sistémicas a largo plazo. Y mientras tanto, el estrecho de Hormuz ha sido restringido al tráfico, empujando los precios del crudo Brent por encima de los $100 el barril, con fluctuaciones constantes y generando temores de una crisis energética global. Esto le importa directamente a ustedes, a la familia hispana en Texas que llena el tanque de gasolina cada semana, al camionero en California que ve cómo el precio del diésel sigue subiendo, al pequeño empresario en Florida que paga más por cada entrega de mercancía.
Los conflictos geopolíticos no son eventos lejanos que ocurren en mapas que nunca vemos. Se transforman en precios que pagamos en la bomba de gasolina y en el supermercado. Esa es la realidad que los grandes medios no conectan correctamente. Ahora, hay un elemento en esta historia que a mí personalmente me parece el más revelador de todos y es el más ignorado. El diseño de la relación ruso-iraní, desde su aceleración después de 2022 hasta su codificación formal en 2025, siempre fue algo más limitado y más duradero. Cada lado ayudaría al otro a durar más tiempo en sus propios términos, compartiendo tecnología, inteligencia y aprendizaje operacional, sin asumir la exposición de un compromiso de alianza formal. Eso es profundamente importante, porque lo que Rusia e Irán han construido no es una alianza militar en el sentido clásico. No hay un artículo 5, como el de la OTAN, que obligue a uno a defender al otro. Lo que han construido es algo más sofisticado y más difícil de contrarrestar, un ecosistema de intercambio tecnológico, de inteligencia compartida, de entrenamiento conjunto, que hace a ambos países más fuertes sin hacer que ninguno sea responsable de los actos del otro. Es una arquitectura de cooperación diseñada específicamente para la era de la negación plausible. En finales de 2025 y principios de 2026, Irán intensificó su política de mirar hacia el este, finalizando un tratado de asociación estratégica integral de 20 años con Rusia y acelerando el programa de cooperación de 25 años con China. 25 años, 2 décadas y media de cooperación planificada con China, 20 años con Rusia. Cuando la gente en Washington habla de presión sobre Irán como si fuera algo que pudiera resolverse en meses, está ignorando completamente el horizonte temporal con el que Teherán, Moscú y Beijing están operando. Ellos están jugando al ajedrez con un horizonte de generaciones y nosotros seguimos reaccionando con soluciones de noticias de 24 horas. Lo que está ocurriendo hoy en el Medio Oriente, la transferencia de sistemas Iskander, los acuerdos de defensa aérea, la inteligencia satelital compartida, los ejercicios navales trilaterales en el estrecho de Hormuz. Todo eso es la manifestación visible de una reconfiguración del poder mundial que lleva años gestándose. No empezó con un misil, empezó con décadas de decisiones políticas que ignoraron las consecuencias a largo plazo. Empezó cuando se rompió el acuerdo nuclear de 2015 sin ningún plan viable de reemplazo. Empezó cuando se pensó que las sanciones económicas podían sustituir a la diplomacia. Empezó cuando se creyó que la superioridad militar podía resolver lo que es esencialmente un problema político. Ya sea que la transferencia del Iskander resulte factual o no, el impacto estratégico ya es tangible, obligando a los adversarios a adaptar sus supuestos de planificación y asignaciones de recursos. La saga del Iskander demuestra cómo la guerra de información, la ambigüedad y la percepción funcionan ahora como instrumentos centrales de la disuasión moderna, moldeando los resultados de seguridad de manera tan decisiva como el hardware mismo. Esa última frase es la más importante que van a escuchar hoy. La información, la ambigüedad, la percepción, esas son las armas del siglo XXI. Y mientras los medios americanos en inglés están distraídos debatiendo si el acuerdo es real o especulativo, Rusia e Irán ya han logrado su objetivo estratégico más inmediato: forzar a sus adversarios a gastar tiempo, dinero y atención defensiva reaccionando a una amenaza que tal vez sea real, tal vez no lo sea completamente, pero que en cualquier caso ya cambió los cálculos de todos los jugadores en el tablero. Eso, amigos míos, es cómo funciona el poder real en el siglo XXI, no con declaraciones en las Naciones Unidas, no con comunicados diplomáticos, con misiles que tal vez llegaron, con acuerdos que tal vez se firmaron, con satélites que ciertamente están mirando y con una arquitectura de cooperación que se construye ladrillo a ladrillo mientras el mundo occidental mira para otro lado. Y nosotros, los que vivimos aquí en los Estados Unidos, hablando español, viendo cómo los precios suben y el mundo se vuelve más impredecible cada semana, somos los que más necesitamos entender exactamente lo que está ocurriendo, porque nadie más nos lo va a explicar con honestidad.